Hola, soy Luis Pesetti, me da mucho gusto saludarlos, agradezco a la Universidad de Barcelona y a la maestría esta oportunidad de compartir con ustedes. Cuando me dijeron que eligiera una lectura, pedí ver la lista de lecturas que ya habían hecho, o sea que es como llegar al desayuno de un hotel, a la mesa de buffet de desayuno del hotel a las 11 menos 5, cuando otros pasajeros ya habían elegido muchos libros y líneas de lecturas o modelos de escritura para chicos que me interesaban. Así todo, elegí Spencer Holst y elegí Ur Schubiger. Dije Spencer Holst porque junto con Ur Schubiger son los dos que para mí tienen otra arquitectura de imaginación. Y ese es el punto de lo que quería desarrollar. O sea, cuando el mundo era joven todavía, de Ur Schubiger, lo que tomo y lo que propongo es una cosa que yo tomé casi como Biblia cuando empecé a escribir, que es estudiar cuál era la arquitectura de su imaginación. Lo voy a llamar así. En los dos casos hay una combinación de dinámicas clásicas, casi folclóricas, con estructuras muy abiertas y completamente inesperadas, que van muy juntas. El que nombré de Spencer Holst, el libro del que tengo en mente, el que se conoce de él, es El idioma de los gatos. Pero por supuesto vamos a hacer foco en Cuando el mundo era joven todavía, que fue el libro del cual les habrán dicho. Entonces, si ustedes me preguntan, este es un libro que le darías, supongo que se propone como literatura juvenil o como de esta literatura que no tiene edades, pero si ustedes me dicen que es un libro que le darían a jóvenes, tienen que ser jóvenes con mucho entrenamiento lector o con muy poco entrenamiento lector, casi ninguno, le diría, que estén ávidos de recibir una lectura así casi como Cinema Paradiso, como camioncito de cine que llega a un pueblo, o con un gigantesco entrenamiento lector. En el medio nos quedaríamos buscando otras lecturas, o bien para niños primeros lectores, hasta 5, 6, 7 años, donde se conserve una mirada de una inocencia y una frescura muy muy grandes. Entonces, tal como verán en los apuntes que se adjuntan a este primer audio de saludo y puntapié inicial a las lecturas que haremos juntos, lo que más me interesa de estos textos de Ur Schubiger es un aspecto al cual podríamos llamar, o puedo proponerles la no linealidad de los relatos. Es decir, me interesa cuando un relato no es mágico, no es fantástico, no va por el lado del absurdo, sino algo que llamaríamos no lineal. Nos sorprende en las derivaciones, nos sorprende en los cruces, sin embargo no tiene una intención de ser humor absurdo, no lo podemos encuadrar dentro de cánones de literatura fantástica, ni tampoco de un libro clásico de magia, porque ocurren cosas mágicas. Si ustedes me dijeran, apurando así un poco, ¿dónde lo incluiría yo? Casi como en los relatos de origen del mundo, casi como en un texto mítico, por así decirlo. Estoy acá con Eric Parenboy conversando, que también saludará a los alumnos ahora que él mismo se va a una maestría en Nueva York. Entonces, tomo estas notas. Es un modo de narrar no lineal. ¿En qué consiste esa no linealidad? Bueno, más bien puedo decirles, la linealidad tiene que ver con un horizonte de expectativas por parte del lector. ¿Qué tipos de acontecimientos son esperables para tal código o tal situación? ¿Qué tipo de secuencia temporal? ¿Qué tipo de personajes entran en juego en tal código o situación? ¿Esos personajes son del mismo mundo u orden? ¿Son de distintos mundos? ¿Las cosas que les pasan a esos personajes son propias de su mundo o son de otro orden? Para que haya esa sensación de no linealidad, tiene que haber un entrenamiento lector, como les decía antes, un observador que sabe códigos y es contra esas convenciones que salta lo nuevo. Entonces es ahí donde nos aproximamos realmente a una mirada muy de primera infancia cuando uno va a estos códigos no lineales. Porque en esa primera infancia, en esos primeros
3 años, todo es no lineal. Yo digo, para los chicos, los primeros infantes, no existe la magia. ¿Por qué? Porque todo es magia. Da lo mismo que sea un conejo que aparezca de un sombrero o el agua que sale cuando uno abre la canilla, o sea, la llave del grifo. Todo es mágico. Por eso digo que en estos textos nos aproximamos a una mirada muy de primera infancia, son en algún punto casi prosa poética. Y con esto que nos aproximamos a una mirada de primera infancia, también lo hacemos a un tiempo inicial, inaugural, de cuando, bueno, el libro se llama Cuando el mundo era joven todavía, y es exactamente eso, es casi desde el inicio de los tiempos, es mito de la creación del mundo, los primeros dioses griegos, los primeros dioses del pueblo que sea y cuando el mundo estaba naciendo. Tenemos en estos, y a un no tiempo también, ¿no? A veces el narrador parece que cuenta todo desde un no tiempo. Tenemos hechos ordinarios y hechos extraordinarios. Son mundos y hechos que están separados, sin embargo, en estos relatos se cruzan. Queda claro cuando nos topamos con la no linealidad, lo que queda claro es toda la narrativa que ya tenemos metida. ¿En qué libro Umberto Eco decía que una de las características de nuestra época no es tanto la profusión de mensajes como la profusión de códigos de lectura? Creo que era Apocalípticos e Integrados o no me acuerdo. Pero si no era ese le pegaban el palo. Y es así, ya tenemos tantos códigos de lectura, más códigos de lectura, vamos a forzarlo, o tantos códigos de lectura como textos. Entonces, cuando nos enfrentamos a un relato no lineal, lo que salta era todo lo que ya esperábamos como espectadores. En ese sentido, yo también suelo decir que los niños son espectadores muy entrenados. O sea, lo primero que puede hacer un niño cuando nace, cuando está en la cuna, cuando empieza sus primeros días, luego semanas, meses, es observar. Bueno, casi no puede hacer, o sea, si quiere mover el brazo, no sabe qué puede hacer, y tampoco lo logra hacia el lado que quiere, y tampoco sabe que quiere hacer eso. Entonces nada más que observar, y a partir de observar es que empieza a construir su psiquismo, su mundo, y a conocer el mundo. Entonces, luego es contra... yo digo, los niños son lo menos caprichoso que existe en el mundo. Se tiene sobre los niños que son caprichosos porque piden las cosas con capricho. Bueno, como las pediría cualquiera que no tiene el poder ni está en el poder y duda muchísimo de que le hagan caso a su reclamo o de las herramientas que tiene a su alcance para hacerse valer. Entonces usa herramientas de manipulación, de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un niño en su primera infancia, entonces, ¿por qué digo que los chicos no son caprichosos? Porque necesitan de la regularidad para construir su mundo, para entenderlo, para desentrañar el mundo. Si el mundo es caprichoso, un chico se vuelve loco, se angustia, sufre. Cuando el mundo empieza a mostrarse en regularidades, en repeticiones, el mundo empieza a revelarse. Ahora bien, todas esas repeticiones y todas esas regularidades se van constituyendo adentro nuestro como convenciones. Esto es esperable de un adulto que se acerca a mí, esto es esperable de la escuela, esto es esperable de subirse a un autobús, de ir con papá y mamá en un auto, etcétera, etcétera. O de un relato para niños. Pero de repente ocurren cosas que no son las esperables. Y acá vuelvo al anterior. Y esto no quiere decir que el relato entonces sea absurdo, porque el humor absurdo tiene otros mecanismos de ruptura de códigos y busca otra cosa. Y dentro de la magia ocurren, o dentro de los relatos donde hay magia, pueden ocurrir cosas, pero incluso eso tiene códigos y convenciones. Cada género de relato tiene sus códigos y convenciones. Acá lo que va a revelarse son nuestras expectativas y toda la narrativa que tenemos metida, es lo que decía antes, porque nos sorprenden las disrupciones, las rupturas, los personajes que ocurren, las cosas que le ocurren a los personajes. Bueno, entonces
Vamos a enfrentarnos a estos textos que seguramente ustedes los han leído, pero los vamos a analizar. En el análisis, yo no soy académico literario. Mi papá era mecánico y vengo de formación como músico y estudié composición. Entonces, mis primeros criterios de análisis eran los del análisis musical. O sea, que es sobre todo de observación y descripción. Así aprendí, ¿no? Luego estudié los otros, pero... Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? Vamos a tomar La niña y el ángel. Vamos a hacer hincapié no en todos los textos, sino en algunos de ellos. Sugiero, y acá voy. Perdón, La niña y la muerte, no La niña y el ángel. La niña y la muerte es el primero, luego La estrella, luego La niña y el ángel, ahora sí. Las tres sillas, El traje grueso, El coche, El gran pan, Oro en Alaska, el libro, Una ciudad se va de excursión. Ese es el primer cuerpo de textos que vamos a abordar. El primero que vamos a analizar y que les propongo para intercambiar esta semana es La niña y la muerte. ¿Qué nos vamos a fijar teniendo en cuenta esto que yo marcaba de la no linealidad? Miren el narrador, miren el tono de la narración, en qué hace foco el narrador. Miren el relato, los personajes que entran en juego, miren qué relaciones de autoridad hay. Esto es importante porque muchas veces en las relaciones de autoridad que se dan podemos ver si características del relato urbano, del relato folclórico, miren cómo se maneja el tiempo, describan qué paisaje u otros elementos ven y si hay conflicto y de qué tipo es. Por ejemplo, en el narrador, ¿desde qué perspectiva temporal, espacial o ideológica se narra? El punto de vista es interno, externo, es un personaje, el narrador no es un personaje, está afuera, es omnisciente, sabe todo, o está en tercera persona pero tampoco sabe todo. Las cosas, sabe más que el lector, sabe menos que el lector, más que los personajes, menos. Todo esto apuntado descriptivamente. Vamos a hacer dos pasos. Una, vamos a ver o mejor dicho, tres pasos. Una es todos los elementos de descripción de este cuento, así como si uno desarmara un auto. Vamos a poder conocer al narrador y vamos a inferir qué pasa con este autor, cómo es su cultura, qué pasa con este autor que escribe o elige un narrador de esta manera. Bueno, les voy a pasar los apuntes de las preguntas que sugiero en torno al análisis, y ustedes elegirán cuáles sí, cuáles no, cuáles todas. El tono de la narración es íntimo, es épico, es nostálgico, es neutro, narra con mucho compromiso y cercanía con los personajes o narra de una manera neutra. Yo le decía a Eric el otro día, quizás algunos de ustedes, y si no, irán a ver la película Las memorias de Antonia. Y una de las características de la memoria de Antonia es que describe algunas... pasa como por estaciones, ¿no? Invierno, verano, en una forma de relato que asocio mucho a algún tipo de relato folclórico, y todo lo habla como a grandes zancadas de tiempo, ¿no? ¿En qué hace foco el narrador? En la psicología de los personajes, en sus motivaciones, en los hechos pero emitiendo sus juicios, o en los hechos pero sin emitirlos. El relato procura dejar enseñanza moral. Acá me adelanto, van a ver que una de las cosas que a mí me causaba gracia, cierta, en un momento hasta como cierta ternura, que en algunos relatos el narrador se preocupa tanto por no dejar enseñanza moral que es hasta como exagerado su manera de borrar toda huella de enseñanza moral, ¿no? Estoy hablando de un narrador, de un autor y de un texto que admiro muchísimo, o sea que no es una crítica. ¿Los personajes son ordinarios o extraordinarios o conviven los de un mundo y los de otro? ¿Sobresale alguna cualidad ética o de valores? ¿Cómo es la relación con la autoridad? ¿Hay jerarquías en el relato? ¿Autoridades de gobiernos, policiales, institucionales? El tiempo, ¿cómo transcurren los hechos? ¿Ese es muy paso a pasito, avanza de a grandes saltos? ¿Hay disrupciones temporales? ¿O hay una especie de sensación de no tiempo? ¿O algunos personajes tienen tiempo y otros no lo tienen? El paisaje es urbano, rural, parece un cuento en el presente, no lo es. Por ejemplo, en Harry Potter es interesante porque nombra algunas cosas de la magia clásicas,
uno podría ubicar casi en cualquier época de la historia, y en otras usa las escobas mágicas para jugar al Quidditch casi como si fueran patinetas. Casi, ¿no? Bueno, están jugando a esa especie de juego que es una mezcla de juego de fútbol con juego no sé, de persecución. Regla inventada, la mancha. Sí, pero claro, de todo. sí, pero parece a uno en Argentina. Fútbol. Es pato como se juega el caballo en Argentina, o sea. Entonces hay una mezcla de algunos elementos modernos y otros más clásicos. Y a ver, paisaje urbano y el conflicto, si lo hay, si no lo hay, ¿no? Bueno, vean ustedes qué observan y luego les en relación a Harry Potter, bueno, esto sobre comentarios sobre lo lineal en general, la lista de textos y los puntos que sugiero para hacer un primer análisis, que ya les digo, pueden hacer comentarios. Mi sugerencia para que el trabajo sea más creativo, fértil en ustedes, es que hagamos una primera ronda de que hagan foco en lo que más les llama la atención. No procuren ser como actuarios que levantan una notaría de entrando a la casa observé que había y hacen una descripción exhaustiva como la de un notario, un actuario. No, vamos a hacer foco en los aspectos. Vuelven a oír las campanadas, quiere decir que ya llevo más de 15 minutos hablando de aquello que les llama la atención, porque de alguna manera ahí hay algo de su propia voz, por algo les llama la atención eso, y sobre esos aspectos analizar. Algo de lo lineal en general, lista de textos y en qué nos vamos a fijar. Luego, como pregunta de intertextualidad, les preguntaba esto en Harry Potter, qué combinaciones, qué disrupciones hay al relato de algo convencional mágico que observen ustedes en Harry Potter. Y luego les doy tres links para ver. Uno es un maravilloso corto que se llama El poeta danés. Ahí verán el link. Es realmente breve y es inspiradísimo. Les pido que lo vean. Luego verán a una cantautora argentina, intérprete argentina, que interpreta un tema de Fernando Cabrera, un cantautor actual uruguayo. El tema se llama Por ejemplo, ella se llama Loli Molina, la cantante. Y finalmente, una canción, Soplame un beso, de un grupo que se llama Fuleras. Fuleras es un slang para decir fea, una situación se puso fulera, algo se puso feo. Y está grabado por un canal de YouTube que se llama Musiquita en la Cocina, cuya característica es, como verán, grabar y filmar en la cocina, aprovechando la acústica de una cocina, de un apartamento seguramente de 1 o 2 ambientes, porque es una cocina pequeña. ¿Por qué les doy estos 3 links? Poeta danés, Loli Molina y Fuleras. Porque me gustaría que hagan algún puente entre los quiebres, la no linealidad de Cuando el mundo era joven todavía, de Joe Shuger, y estos 3 ejemplos que les doy. ¿Qué corrimientos observan ustedes? Bueno, listo, ya está, el puntapié inicial, las sugerencias y la tarea por el hogar. Es un gusto y nos vemos en estos días.